Estamos ahora en este mes, el mes patrio, ¿cierto? ¿Alguien está bien orgulloso de ser mexicano? ¿O alguien fantasea? Ojalá hubiera sido francés. ¿Alguien hubiera? No, ¿verdad? Yo digo, yo estoy orgulloso de ser mexicano, ¿verdad? Sale el cielito lindo y me pongo a llorar donde lo oigo, ¿no? O Luis Miguel con el México en la piel, ¡ay, verdad! Estamos orgullosos de ser mexicanos. Y en este mes que estamos celebrando nuestra libertad, celebramos que somos un país que encontró libertad. Y gloria a Dios por eso. Yo estaba acordándome de todas las celebraciones y las fiestas patrias y eso. Y hace 3 años, en 2022, como familia aquí en Destino, recibimos a una misionera coreano-americana que estuvo aquí una temporada. Algunos se acuerdan de ella, ¿verdad? De Adri Kim. Y Adri estaba aquí para estas fechas de el grito y todo eso. Y tuvimos una fiesta mexicana en casa de mi suegra. Y Adri estaba ahí y se nos ocurrió, dijimos, ¿por qué no la llevamos a que experimente el grito ahí a la Plaza de Armas, ¿no? Yo hace mucho ya había renunciado a eso, ¿ok? Fui y me mayugaron, me manosearon, mi amor, lo siento, ¿verdad? Pero ya sabes cómo es, andas entre el gentío y no sabes ni quién, ¿verdad? Está ahí, pero dije, no, yo ya no lo voy a hacer a eso. Pero estaba Adri y dijimos, vamos a que lo experimente, ¿no? Y empezamos a preparar a los niños. Estábamos teniendo la cena mexicana ahí con mi suegra y empezamos a prepararlos y a decirles, ok, vamos a ir al grito. Y se emocionaron, ¿verdad? Ok, y van a gritar, ¡viva México!, ¿verdad? ¡Viva! Cuando ahí el gobernador diga que los héroes. Y tengo una foto ahí de ese día, es ese mero día. Si pueden poner la primera foto, está Liam, ¿verdad? Y Magos están entrenando, ¿verdad? El ¡viva México! ¡Viva! ¿Verdad? Y estaba súper emocionado. Pero si adelantas un poco la historia, un par de horas después, esta es la realidad de cómo se convirtió el grito, ¿no? Y ahora ahí está Liam, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Estaba llorando, desesperado, quería irse, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad fue otra. Su expectativa era pero la realidad fue ¿verdad? Veía a Magos todo estresada. Joel, ¿dónde están las niñas, verdad? Me falta una, déjala, hacemos otra, no te preocupes, ¿verdad? No hay problema. Pero vio a la mamá toda estresada y vio que todos estaban ahí y empezó a llorar, ¿no? A angustiarse. Y dije, wow, su expectativa fue muy diferente a su realidad. Y cuando se trata, estaba pensando en esto, estaba acordándome de todo esto, porque cuando se trata de la libertad, los cristianos sabemos y creemos lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto, iglesia? La palabra de Dios dice en Gálatas 5:1 que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad y por lo tanto debemos mantenernos firmes en esa libertad. ¿Cuántos saben que Cristo vino a darnos libertad? ¿Amén? Sí, amén. Él vino para darnos libertad. Ahora, esa es la expectativa que tenemos los cristianos. Eso es lo que proclamamos, lo que cantamos, lo que decimos. Pero en la realidad la pregunta es, ¿verdaderamente tenemos libertad? ¿O no somos tan libres como quisiéramos? Porque declaramos y hablamos de libertad, pero después vemos nuestra vida y si somos brutalmente honestos, porque eso se necesita, si es que Dios o nosotros mismos vamos a tener un cambio, necesitamos ser brutalmente honestos y dices, sí, libertad, creo en la libertad de Dios, pero no estoy tan libre todavía de mi pasado. Hay muchas cosas que me siguen acechando del pasado, que me siguen doliendo tanto de un pasado donde he fallado, otros fallaron, o de la vida, porque la vida sucede. No soy tan libre de algunas adicciones o malos hábitos que sigo recurriendo y cayendo en ellos. No soy tan libre del miedo y la ansiedad, porque muchos días estoy lleno de ansiedad y no puedo dormir y estoy preocupado más de lo que quizá debería y no soy tan libre en mis relaciones. No tengo un matrimonio que tenga libertad. Estamos aquí y damos nuestra mejor cara un domingo para ir a la iglesia, pero la realidad es que no podemos más con esto. Estamos atados y hay algo que no nos deja vivir en libertad. No tengo libertad para tener una relación con Dios. Me siento alejado de Dios, me siento distante, como que no puedo conectar con las verdades de Dios o con Dios mismo. Quiero decirte que sé que esto pasa y ¿sabes por qué? No lo sé en teoría. Por desgracia o lo que sea, es parte de mi testimonio. Yo recuerdo en todos estos años de caminar con Dios
Yo soy hijo de pastores y yo tomé mi decisión de seguir a Jesús a los 9, 10 años de edad. Pero recuerdo que en la mayor parte de mi vida cristiana, ¿sabes qué? Tenía una expectativa de la libertad, pero mi realidad era otra. Porque ya estábamos casados, mi esposa y yo habíamos ido a la escuela bíblica, yo trabajaba para la iglesia de mi papá, tenía un sueldo como pastor de la iglesia. Y en un momento de honestidad brutal, empecé a darme cuenta y dije, la verdad es que no soy libre. Porque había regresado a mis patrones de vida, a una adicción a la pornografía, y mi matrimonio cada vez estaba más frío y más distante, y estábamos más quebrados. Y no solamente era adicto a la pornografía, era adicto a la aprobación. Y no tenía libertad para disfrutar todas las bendiciones que Dios me había dado, que eran muchas, y siempre estaba pensando, pero un día cuando tenga más, cuando logre más, entonces voy a ser feliz. Y no estaba siendo libre en mi vida, no era libre en mi relación con Dios, porque la mayor parte del tiempo cuando me acercaba a Dios, sentía que de alguna manera este Dios estaba decepcionado de mí, yo no podía acercarme a Él, no era verdaderamente libre. Y podríamos hablar de muchos aspectos de la libertad. Podríamos pasar 30 semanas hablando de este tema nada más, pero hoy quiero hablarte acerca de un tema y una área fundamental en nuestra vida, que yo estoy convencido que si encontramos libertad en esta área, es poderoso para cambiar muchas otras áreas de nuestra vida. Y hoy quiero hablarte acerca de encontrar libertad de la culpa y la vergüenza. Encontrar libertad de la culpa y la vergüenza. Eso es tan poderoso y tan crucial. Y si tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que la vergüenza y la culpa nunca fueron parte del plan de Dios para nosotros. Dice la Biblia en el Génesis, donde la historia comienza, que Dios creó, hizo la creación, puso al hombre y a la mujer, en ella plantó un hermoso jardín, el jardín del Edén, para que ellos lo cultivaran y crecieran ahí. Y mira lo que dice la Biblia, en Génesis capítulo 2, verso 25, dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. No había vergüenza en ellos. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios jamás fue que la humanidad experimentara vergüenza. Dios nos creó para vivir libres de vergüenza y de culpa. Pero si tú lees el relato bíblico, te vas a dar cuenta que Dios, porque nos dio la capacidad de decidir, porque si no hay capacidad de decisión, no hay capacidad de amor real. Para que hubiera amor real, Él tenía que darnos la capacidad de elegir a Dios o elegir hacer las cosas alejados de Dios. Y Él puso un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, en el jardín del Edén. Y dice la Biblia que Dios le dijo a los hombres, tú puedes elegirme a mí, pero también tienes la decisión. Es tu decisión no elegirme a mí. Tú decides, porque quiero que el amor entre tú y yo sea un amor auténtico, real. Y tú sabes la historia. La Biblia dice que Eva y Adán fueron y tomaron el fruto. No era una manzana, no dice la Biblia que era una manzana, era un fruto. Y al comerlo vino lo que se llama la caída. Entró el pecado en el mundo. Y la humanidad, y a veces los culpamos a ellos, pero nosotros hemos hecho lo mismo toda la vida. Decidir hacer nuestra vida a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y no fue una manzana mágica lo que provocó la caída de la humanidad. No, fue una decisión como la que tú y yo tomamos todos los días. Fue una decisión de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y mira la consecuencia. En Génesis 3:7, una de las primeras y más devastadoras consecuencias con las que nos quedamos fue esta. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Sabes? Aquí se introduce la vergüenza y la culpa en la raza humana. Dice la Biblia que estos dos sabían que se habían equivocado, que habían fallado. Y la vergüenza los empezó a consumir y empezó a alejarlos de ese Dios que era quien les daba vida, que les daba plenitud. De ese Dios que les proveía todo lo que necesitaban. Los empezó a alejar del amor y la gracia que ese Dios tenía para con ellos. ¿Por qué? Porque se llenaron de vergüenza, de culpa.
Ahora, yo no sé si tú recuerdas la primera vez o de las primeras veces que sentiste culpa en tu vida, ¿ok? No sé si recuerdas eso. Yo pienso, no recuerdo con exactitud, pero creo que estaba como en primero o segundo año de primaria. Y siempre fui un muerde lápices. ¿Alguien más aquí muerde lápiz? ¿Alguien más? Sí, dicen que son más inteligentes y más guapos, ¿ok? Un par de muerde lápices. Yo siempre traía el lápiz mordido, ¿no? Y luego no traía goma y tenía un lápiz así feo. Y recuerdo que vi a mi compañero, ¿sí? Y mi compañero tenía un lápiz así, todo amarillito, perfectito, y la goma cuadradita todavía, ¿verdad? Y me entró la envidia, ¿no? Y dije, yo quiero ese lápiz. Y agarré el lápiz de mi compañero, ¿no? Y él empezó a decir luego, ¿dónde está mi lápiz? ¿Quién tiene mi lápiz? Y nadie empezó a decir nada. Y yo lo escondí, digan, un roba lápiz entre nosotros, ¿verdad? Y sabes, recuerdo que terminó ese día, yo me llevé ese lápiz y recuerdo sentir la culpa dentro de mí. Dije, no, esto estuvo mal, esto. Y mis papás me enseñaron desde pequeño, ¿no? Joel, robar es pecado, y me enseñaron varias cosas. Yo sentía, dije, no, de seguro en el infierno hay un espacio especial para hijos de pastores robadores, ¿verdad? Y me van a mandar para allá. Yo sentía la culpa dentro de mí. Ahora, no sé si has sentido culpa, por supuesto que la has sentido. No sé si recuerdas la primera vez, pero has sentido lo que es la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es esta sensación dolorosa en nuestra conciencia por haber hecho algo deshonroso, impropio, ridículo, etcétera. Es algo que cometemos nosotros mismos o que alguien más comete y termina afectándonos a nosotros. Y a lo mejor has escuchado, o peor aún, a lo mejor lo has experimentado. Hay gente, esto se da mucho en el abuso sexual, que la persona que fue abusada y a lo mejor abusada tanto tiempo termina sintiéndose culpable y termina pensando, ¿sabes qué? Me hicieron esto por mi culpa. Y el enemigo usa lo que hizo alguien más o lo que hicimos nosotros mismos para llenarnos de culpa y vergüenza, para avergonzarnos, para empezar a nublar nuestro pensamiento y cómo nos vemos nosotros y cómo vemos a Dios. Y eso provoca lo que le provocó a Adán y a Eva, que nos alejemos de Dios. Cuando estamos llenos de culpa, eso es lo que sucede. Y el enemigo de tu alma sabe dos cosas: que la culpa va a distorsionar tu identidad y te va a alejar de Dios. Y por eso es que esta es una de las herramientas principales, de las armas principales que el diablo usa en nuestra contra. Llenarnos de culpa y de vergüenza. ¿Para qué? Para distorsionar nuestra identidad y alejarnos de Dios. Ahora, una buena pregunta sería, Joel, ¿y cómo sé si estoy algo atado en este ciclo de culpa y vergüenza? ¿Cómo puedo darme cuenta cómo está mi corazón? O si soy libre o no en esta área. Hazte estas preguntas. Unos buenos indicadores, síntomas de la culpa y la vergüenza son estos: cuando te da miedo hablar de lo que pasó o admitir que estás luchando con pecado. Si te da miedo hablar con alguien, no con Dios, porque Dios lo sabe todo de cualquier forma, pero si te da miedo hablar, abrir tu corazón y reconocer que estás luchando con algunas cosas en tu vida, probablemente estás atado en un ciclo de culpa y vergüenza. Muchas veces, ¿qué otro puede ser un síntoma? Cuando nos sentimos indignos de recibir el perdón de Dios o la gracia de Dios. Cuando decimos, no, es que a lo mejor tú no sabes, Joel, Dios puede bendecir a muchas personas aquí, pero yo sé que a mí no. Yo sé que Dios no me va a dar su gracia porque yo sé quién soy. Yo sé qué tipo de persona soy en mi vida. ¿Sabes? Cuando sentimos preocupación o juicio por el rechazo de otros si conocieran nuestro pasado. Ojalá nunca nadie se entere, que nadie sepa. Y no estoy diciendo que todos tienen que conocer todo acerca de ti, pero debe haber alguien que sepa todo acerca de ti. Voy a hablar de eso más adelante. Cuando nos aislamos o nos escondemos por vergüenza o miedo, levantamos todas estas murallas alrededor y decimos, nadie va a entrar, nadie va a saber, nadie va a ver lo más oscuro, lo más quebrado de mi vida. Cuando nos sentimos sucios o indignos o marcados por el pecado, por los errores del pasado, cuando creemos que merecemos castigo por lo que hemos hecho. Cuando esa es nuestra condición de nuestra mente, ¿sabes qué? De nuestro corazón, pueden ser indicadores de que estamos atrapados en un ciclo de culpa
y de vergüenza. Ahora, la culpa y la vergüenza son diferentes. La culpa es externa. La culpa dice, hice algo mal. Sé que me equivoqué, hice algo que estuvo mal y estoy sintiendo la consecuencia en mi conciencia acerca de eso. La vergüenza, por otro lado, es decir, yo soy un error. Todo está fundamentalmente mal en mí. Y quiero decirte algo, iglesia, ese no es el diseño de Dios para nosotros. Si conoces, y puede ser el caso, que conozcas de Cristo, que hables de este concepto de libertad, pero que honestamente no sientas la libertad de la culpa y la vergüenza en tu vida. Estaba meditando en esto y encontré estas imágenes, si me las pueden poner ahí. Quiero preguntarte, en esta imagen de la pantalla, si eres brutalmente honesto contigo, ¿cómo se ve más tu alma, tu corazón? Especialmente cuando te presentas delante de Dios, cuando buscas a Dios. ¿Se ve más como la imagen de este muchacho en blanco y negro? A lo mejor dices, no quiero ver a Dios, no, es que ya le había prometido que no lo iba a hacer y otra vez, y no, yo sé, y he fallado tanto y yo creo que Dios no me va a bendecir, por lo menos ahorita no. ¿Te sientes más de esa manera en tu alma, en tu espíritu? ¿O se parece más a la imagen en color, donde puedes decir, yo sé que soy tan imperfecto, pero sé que tengo la gracia de Dios, que puedo acercarme a Él confiadamente, que soy amado, que soy aceptado, aprobado por Dios? Quiero responder a su bondad, puedo disfrutar las bendiciones que Él me ha dado en mi vida. ¿Qué se parece más la condición de tu alma? ¿Dónde estamos? ¿Sabes? Si vamos a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que el mensaje, el hermoso mensaje del Evangelio, es un Dios, el único Dios verdadero, lleno de amor inagotable, que envió a su Hijo, ¿sabes para qué? Para sacarnos de esta condición y ponernos en aquella. Para que tu alma y tu espíritu verdaderamente experimenten libertad. Mira lo que dice la Biblia. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es nuestro Señor Jesús hablando. Y Él nos dijo para qué vino. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Alguien diga amén a eso, amén, iglesia. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús. Él conoce la condición de nuestra alma y cómo todos nuestros errores y nuestra imperfección y nuestras heridas terminan subyugando nuestra alma y dejándonos en un lugar oscuro, donde estamos tan llenos de culpa y vergüenza y nos alejamos de Dios y no creemos lo que Dios dice, que a través de Cristo Jesús podemos ser hijos amados y vivir en esa plenitud de vida que Él vino a darnos. Jesús vino a proclamar libertad, a poner en libertad a los oprimidos. Dice también Salmo 32:5, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Eso es lo que todos tendemos a hacer. Queremos ocultar. Ya no intenté ocultar mi culpa y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste y toda mi culpa, ¿qué dice? Desapareció. Amén. Desapareció la culpa. Sabes, Jesús vino a hacer esa obra para libertarnos, pero tú y yo, ¿cómo recibimos ese beneficio? Dice el salmista, cuando yo confesé mi pecado a Dios, cuando reconocí que soy un desdichado, que no tengo ninguna oportunidad, que por mí mismo estoy condenado, no a la libertad, sino a ser cautivo en mi alma, en mi corazón. Reconocí que no podía solucionar mis errores, ni mi pasado, ni mi futuro. Reconocí todo delante de Dios, confesé mi pecado y entonces Él quitó toda mi culpa. Amén. Esa es la obra de Dios en nosotros, iglesia. Y Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Podemos vivir libres de condenación cuando tú y yo recibimos el precioso regalo de una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es la obra de Dios, pero no podemos ignorar que hay un enemigo de nuestra alma. Y sabes, el enemigo, el diablo, él odia a Dios. Tú y yo no le interesamos, ¿ok?
Pero cuando Dios comienza a hacer su obra en nosotros, Él se levanta para deshacer la obra de Dios en nosotros. Él odia cuando ve que el reino de Dios está avanzando en una vida, en una familia, y se levanta y va a querer interrumpir, frustrar los planes de bendición que Dios tiene para nosotros. Y ahí es donde hay muchos cristianos que batallamos. Y decimos, ok, me gusta el concepto, la expectativa de la libertad, pero la realidad es que no la tengo. ¿Por qué? Porque el enemigo, dice la Biblia, que es el padre de toda mentira. En Juan 8:44 dice, el diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Y todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Y sabes, una de las mentiras favoritas del enemigo es llenar nuestra mente, nuestro corazón de culpa y de vergüenza. Porque él sabe que si logra convencernos de una identidad diferente a la identidad que Dios nos da, entonces puede frustrar el plan de Dios en nosotros. Él sabe que si logra llenarnos de culpa y de vergüenza, vamos a terminar reaccionando como reaccionó Adán y Eva. No corriendo hacia el Dios que nos ama y nos promete dar vida, sino huyendo y escondiéndonos de Él. Él lo sabe muy claramente. Es un mentiroso y nos recuerda tanto como es posible. Y esto es muy importante. ¿Sabes por qué es importante? Porque tú y yo jamás nos podremos comportar como hijos de Dios si no creemos realmente que lo somos. Si no crees que realmente eres un hijo de Dios, no te puedes comportar como tal. Mi esposa, tenemos 16 años de casados y la gran mayoría de los primeros años de casados, ella siempre, yo le decía, mi amor, vamos a hacer algún deporte. Y ella decía, joder, el deporte no es lo mío, que yo no hago deporte, no soy deportista, nunca he sido deportista, no se me da, no hago deporte. Pero luego nos llegaron los 30 y tantos, y ¿cuántos saben que se te empiezan a oxidar las bisagras, verdad? ¿Cierto o no es cierto? ¿No? ¿Y cuántos aquí ya treintañeros, en el nombre de Jesús, verdad? Que funciones. Y dijimos, no, necesitamos hacer ejercicio. Y yo empecé por ahí a salir a trotar un poquito, y yo le decía, Magos, haz algo de ejercicio. Y decía, Joel, yo no soy deportista, no lo soy, no es lo mío, nunca he hecho deporte en mi vida. Nota eso. Su identidad era, yo no soy deportista, y no podía hacer deporte. Pero después empezamos a ver más la necesidad. Ella misma se fue convenciendo y dijo, voy a intentar, voy a dar un paso y voy a empezar a hacer algo de deporte. Y eligió la natación, ¿ok? Eligió la natación, y gloria a Dios por el olor a cloro, ¿verdad? Cada tarde, pero ¿sabes una cosa? Empezó a nadar, y su identidad comenzó a cambiar. Pasaron unas semanas y luego unos meses, ¿sí? Y luego pasó ya un año, y yo a veces me sorprendía, ¿no? Porque había veces cuando yo la verdad ni siquiera me quería asomar a la regadera ni bañarme por el frío, ¿verdad? No anoté eso nadie, bórrenlo también del video, pero yo no me quería bañar por el frío, y ella decía, yo voy a ir a nadar, Joel, voy a ir y voy a hacer mi ejercicio. Y yo me quedaba sorprendido, ¿no? Y eso ha sido ya un par de años ahora que ella es constante en su ejercicio, y no ha roto ningún récord olímpico todavía, pero es fiel a su ejercicio, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ahora puede hacer algo que no hacía antes? Porque ahora su concepción, si tú hablas con ella dice, no, yo soy una persona deportista. Ahora me veo, mi identidad es que sé que soy deportista, hago deporte. Y muchos cristianos no podemos ser cristianos, ¿sabes por qué? Porque no tenemos la identidad de que somos hijos de Dios. Creemos que somos, en el mejor de los casos, un intento de cristiano, pero no, yo sé quién soy, porque tengo mucha culpa y mucha vergüenza. Es más, le he prometido tantas veces a Dios que ya no voy a hacer esto, y vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a fallar en lo mismo. Yo no puedo ser un hijo de Dios. Y el enemigo de tu alma, el diablo, se encarga de recordarte todas esas cosas y de decirte, no, tú no puedes ser un hijo de Dios, tú no puedes ser un amado de Dios, tú no puedes ser un bendecido por Dios, porque tú sabes que has hecho esto y has hecho aquello y has roto esta promesa y te has equivocado otra vez, y nos llena de culpa, de vergüenza, de remordimiento, y no podemos vivir la vida que Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Porque no creemos que realmente somos hijos, somos escogidos de Dios, somos amados de Dios. El día de hoy quiero decirte, si el diablo o alguna persona o
o alguna situación te ha llenado de culpa y de vergüenza, la palabra de Dios nos enseña cómo encontrar libertad de eso. Esa es la verdadera libertad. Y quiero preguntarte, no sé si estás cansado, pero es cansado ser la imagen de blanco y negro. Es cansado, es frustrante. Mucha gente por eso termina ya dejando de ir a la iglesia. Dice, no, yo nunca voy a poder ser cristiano. Muchas veces nos enseñaron mal. Hay iglesias donde nos enseñan mal. Y nos dicen, no, para ser aprobado por Dios tienes que hacer esto y esto y esto y esto y no hacer esto. Y cuando logras cumplir todos estos requisitos, entonces quizá Dios te va a bendecir. Sabes, yo tuve mucho de esa enseñanza y la mayor parte de mi vida me pasé avergonzado, me pasé sintiendo culpable, huyendo de Dios. Diciendo, si es eso, entonces no sé cuándo voy a poder cumplirle los requisitos a Dios para que me bendiga a mí. Esa no es la manera. Dios no te pide que cambies para que Él te pueda bendecir. ¿Sabes qué hace Dios? Él te bendice, te muestra su amor, te adopta como hijo, te da gracia sobre gracia, te bendice una y otra vez. Él primero te bendice y cuando recibes esa bendición y vives en esa identidad y eres libre de culpa y tienes libertad para acercarte a Él todos los días y depender de Él, ¿sabes qué sucede? Inevitablemente tu vida va a cambiar. Pero Dios no espera que cambies primero. Él te da toda la bendición primero y tú vas a querer cambiar. Y el cambiar no se convierte en una obligación, pues tengo que dejar esto y tengo que cumplir con esto. No, se convierte en un deleite. Porque dice, si mi Dios es tan bueno conmigo, si Él me ha dado tantas bendiciones, si Él me ha dado gracias sobre gracias sobre gracias, si Él me bendice, me llena de plenitud, ¿cómo no te voy a dar, Señor, todo lo que tú me pidas? Y batallo, Dios, pero aquí estoy. Sigue haciendo tu obra en mí, sigue transformándome. Es una vida muy diferente que solamente se logra cuando no tenemos la atadura de la culpa y de la vergüenza. Si el diablo te ha atado, o tú solo te has atado, tu vida te han atado de culpa y de vergüenza, ¿cómo encontramos libertad de esa atadura? Número 1, confiesa tu pecado a Dios y confía en que Él te ha perdonado. Mira lo que dice la Biblia, 1 de Juan 1:8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos si no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, iglesia. Amén. En otras palabras, negar tu pecado no te va a llevar al destino correcto. Te estás engañando a ti mismo. Porque nadie tiene que recordárnoslos. Tú y yo lo sabemos. Sabemos cuáles son nuestros errores, dónde hemos fallado. Sabemos, pero sabes, Dios no quiere que eso sea un instrumento para llenarte de culpa. Dios quiere que los traigas en arrepentimiento delante de Él, que confieses tus pecados y Él los toma, se los atribuye a Cristo Jesús, que fue a la cruz por ti y por mí, y a cambio nos da la justicia con la cual podemos pararnos siempre delante de Él. Hebreos 8:12 dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué tanta confianza tienes en la obra de Jesús en tu vida? Tiene un poco de tiempo, ojalá tuviera muchos años, y con la ayuda de Dios sé que van a ser la mayor parte de años de mi vida, pero hasta ahora ha sido la menor parte de mi vida cristiana. Que sabes que cada vez que comienzo a buscar a Dios, a orar a Dios, me recuerdo de lo hermoso del Evangelio. Le digo, Señor, la única forma y la única manera por la cual puedo tener acceso a ti en este día es por la obra de Cristo Jesús en mi vida. Gracias porque me amaste tanto que enviaste a tu Hijo a pagar por mis errores. No habría forma de que yo pudiera acercarme a ti. En mí mismo soy tan imperfecto, pero gracias. La pregunta es, ¿qué tanto te predicas el Evangelio a ti mismo? ¿Qué tanto te predicas? ¿Sabes? Dios quiere que vivamos con esa convicción. ¿Tienes un corazón de adoración a Dios por lo que Él ha hecho? ¿O solamente es otra historia vieja más atrás de tu memoria? Cada día tenemos que llenarlos de gratitud, de asombro, de fe en la obra que Jesús ha hecho en nosotros. Recuérdatelo todos los días y vas a tener libertad.
Porque el diablo todos los días viene a acusarte. Y lo sé, ¿por qué? Porque conmigo también. Todos los días viene y nos acusa. Y nos dice, no, Dios no puede aceptar a alguien como tú. Eres un hipócrita, eres un error. Mira todas estas áreas donde sigues siendo imperfecto. Pero cuando predicamos el Evangelio y creemos y confesamos nuestros pecados a Dios, dice la Biblia que entonces Él nos limpia de toda maldad y vivimos libre de condenación. Número 2, no solamente tenemos que confesar el pecado a Dios, tenemos que confesar nuestros pecados a alguien más. Eso dice también la palabra de Dios. ¿Sabías eso? Ahora quiero aclarar esto. Dios es el único que perdona pecados. Ningún ser humano tenemos la autoridad. Está muy por encima de la capacidad de un ser humano perdonar pecados. Dios es el único que perdona. Y Él te quiere perdonar. Pero dice la Biblia en Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. ¿Sabes? Si quieres sanidad en tu vida, necesitas confesar tus pecados a otros. Necesitas gente que ama a Dios, que te va a dar un consejo de Dios, que no te va a enjuiciar, sino que te va a amar, te va a levantar, te va a guiar a buscar a Dios. Pero necesitamos a esa gente. Yo sé algo de todos los que estamos aquí. Yo sé que tú tienes tus secretos. Tú los tienes. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo mis secretos. Todos tenemos secretos. No se trata de quién los tiene o quién no los tiene. No, tienes secretos. ¿Y cuáles son tus secretos? Esas áreas oscuras en tu vida. Esa tentación que sigue tocando a tu puerta. Esas áreas donde te resbalas de vez en cuando, donde tu corazón se va. Esos pensamientos, esos pecados, esos patrones de vida. Esas tentaciones que quizás son más fuertes para ti en esa área que de otras. Todos tenemos secretos. La pregunta no es si tienes secretos. Y el problema no es tener secretos. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es si tú eres el único que sabe tus secretos. Ahí sí estás en problemas. Si tú eres la única persona que lidias con tus secretos, esa es una cosa religiosa, pero no es bíblica. No, pastor, Dios y yo lo arreglamos. No es cierto, nunca lo vas a arreglar. Te vas a ir al cielo probablemente, pero no esperes vivir la vida abundante que Dios tiene para ti aquí. No lo esperes, eso no va a pasar. No vas a encontrar sanidad en tu alma, en tu corazón, porque la palabra de Dios es muy clara. Confiésense los pecados unos a otros. ¿Y sabes qué sucede después? Lo que siempre sucede es que el pecado siempre sale a la luz. Los secretos siempre salen a la luz. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está oculto va a salir a la luz. ¿Y sabes cuántas veces lo hemos visto? Un montón de veces. Hombres orgullosos que jugamos al síndrome del impostor, a la apariencia, que me vean que estoy más bien de lo que realmente estoy. Aparentar que no, aquí todo está bajo control y estamos bien. Y la esposa por dentro diciéndote, lo que estás diciendo es una mentira. Estamos mal y cada vez estamos de mal en peor. Y tenemos orgullo y estamos lastimándonos y estamos más separados y más quebrados cada vez. Y toda la imagen funciona hasta que un día no funciona. Y llega la esposa y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada más contigo. Y te deja. Y cuando te deja, entonces, ahora sí decimos, salió a la luz. Porque todo lo oculto va a salir a la luz. No dejes, no esperes a ser humillado por tu pecado. Humíllate tú. Busca ayuda tú. Busca a alguien más. Ahora, ¿qué quiero decirte? Sabes, estás en un lugar seguro. No tenemos piedras para lanzar aquí. Ven a un grupo de conexión. Ven. Y vas a escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de muchos de nosotros. Y vas a poder abrir tu corazón y vas a poder empezar a ver la sanidad de Dios en tu vida. Confiesa tu pecado a Dios. Confiesa tus pecados a alguien más. Número 3, derrota la culpa y la vergüenza con la autoridad y la palabra de Dios. ¿Sabes? Tenemos que aprender a tomar autoridad. Porque el enemigo viene y siempre viene. ¿Sabes qué cantidad de veces? Te pudiera decir muchísimas. Porque soy imperfecto. Vengo a la iglesia o estoy a punto de predicar y el diablo comienza a susurrar sus mentiras. Y empieza a decir, sí,
¿Vas a animar a los matrimonios? ¿Y tú qué tal? ¿Estabas de cínico y de gritón y de enojón esta semana? ¿Vas a compartir? ¿Crees que Dios te va a usar? ¿Crees que Dios te va a bendecir? Y el enemigo viene a tratar de llenarme de culpa. Y no estoy diciendo, si soy así, pues así me quedo. No. Yo mismo me voy a condenar si no quiero cambiar en la dirección que Dios me pide que cambie. Pero en ese momento tengo que recordar y decirle, tú no tienes parte en mi mente, en mi corazón. Porque es cierto, soy imperfecto, pero la palabra de Dios dice que Jesús llevó todos mis errores en la cruz del Calvario, amén. Que Él pagó por todos y cada uno de ellos. Que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, que esta mañana sus misericordias son renovadas, que soy hijo de Dios, soy amado de Dios y no depende de mi perfección y de mis hechos, depende de lo que Jesús hizo por mí y me pertenece. Puedo pararme y puedo luchar en contra de esas mentiras y ¿sabes qué? Puedo comenzar a vivir una vida de acuerdo a la identidad de un hijo de Dios. Y por último, deja de repasar el pasado. Si estás repasando una y otra vez lo que hiciste o lo que te hicieron, eso te va a destruir. Te va a llenar de culpa. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3:13, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta el final de la carrera. Así avanzo. Deja el pasado. Esa es la manera de encontrar libertad. Y quiero terminar diciéndote esto, iglesia. Esta es una batalla que tienes que determinarte si la quieres luchar o no. ¿Sabes? El año pasado, y digo esto porque no te ayuda que yo te dé la impresión de que soy un súper cristiano, ni mucho menos. Te ayuda más si puedes escuchar en este lugar testimonios reales de gente real, como tú, como yo. El año pasado estábamos en nuestro grupo de conexión de matrimonios. Era el mes de noviembre y estábamos dando acciones de gracias por ese año. ¿Sabes qué le dije a mi grupo? Estábamos ahí cenando. Les dije, mi gratitud a Dios este año es que creo que es el primer año en mi vida que me siento más como la imagen a color que como la imagen a blanco y negro. Creo que es el primer año donde he tenido más días donde no me siento culpable y condenado, que me siento libre, bendecido, amado, que puedo acercarme a Dios sin importar qué. Les dije, esa es mi acción de gracias. ¿Y sabes qué? Esa libertad me ha permitido, por la gracia de Dios, acercarme a Dios como nunca me había acercado a Él. Cada vez puedo venir y saber que Dios me recibe, me abraza, a pesar de tu imperfección, Joel, a pesar de ella. A pesar de ella. He visto transformaciones en mi vida, en mi matrimonio. Soy un poquito más diferente. Me parezco un poquito más a Jesús en mi carácter, en mi relación con Dios. Un poquito nada más. Pero la gran mayoría de mi vida cristiana, si te soy honesto, viví culpable, avergonzado, impotente para cambiar, impotente para ser la persona que Dios dice que yo soy. Y yo te quiero animar a que te hagas esa pregunta. ¿Dónde está tu corazón, tu alma en esta tarde? ¿Estás viviendo en la libertad de Dios? ¿O solamente es un concepto lejano para ti? Dios quiere dártela verdaderamente. Puestos de pie, vamos a orar y vamos a terminar juntos en esta tarde. Sabes, antes de orar quiero decirte esto. Hay algo en el corazón por nuestros errores que es correcto y es válido y viene de Dios. Y eso se llama tristeza por nuestro pecado. No culpa, no vergüenza. Dios nunca usa la culpa ni la vergüenza. Nunca. Pero si hay una tristeza piadosa,
que Dios pone en nuestro corazón, que Dios permite en nuestro corazón. Y es una tristeza por todos nuestros errores, por caminar alejados de Dios, por todo lo que hemos cometido que no se alinea a la verdad de Dios. Pero es una tristeza que Dios quiere usar para un bien. Segunda de Corintios 7:10 dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Y no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual.